Se acabó la sequía en tu vida. Hay cielos abiertos para ti. A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Shabbat Shalom, saludamos a todos en esta tarde en el cierre de Shabbat, todos los que se conectan a través de la fanpage y la emisora restaurandolaSendasAntiguas.com. Damos un cordial saludo, un abrazo a todos los que están conectados en varios países a nivel de Sudamérica y Centroamérica. Saludamos al Rue Sergio Quintana, que sé que él está muy conectado con esta casa. Saludamos también a los hermanos de Argentina, el Tigre, de México, del Salvador, también están conectaditos en El Salvador, en Centroamérica, y a todos aquellos que en este momento se están conectando a través de la fanpage de Roe Pablo Escalante. Bueno, y vamos a comenzar un tema bien hermoso. Hemos venido analizando las escrituras en Bereshit, desde Génesis 3, desde el huerto de Edén, y hoy vamos a entrar al capítulo 6. Vamos a mirar en contexto qué nos quiso hablar el Eterno, pero yo quiero que en medio de este estudio usted traiga a memoria el capítulo 4, las generaciones de Caín, porque esta generación tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar hoy. Es necesario, porque a los que les gusta estudiar, cada punto es muy importante para que usted lo analice, porque las escrituras no son para confusión, sino son para salvación y para traer conocimiento. Vamos por favor a Génesis capítulo 6 y vamos a hacer el estudio hoy desde el versículo 1 hasta el versículo 8 no más. Porque ahí hay una clave de muchas cosas especiales. Ahí vamos a aprender que Moisés quería dar a entender. ¿Qué le reveló Yahweh a Moisés a través de este capítulo 6? Porque acuérdense que todo fue revelado al siervo Moisés. Total que Moisés tenía un conocimiento de lo que había ocurrido antes, de muchas generaciones de la vida de él. Yahweh le reveló los acontecimientos aún que iban a suceder futuramente. Lo voy a releer en una traducción muy antigua. Génesis 6 dice, y el punto es, Benei Elohim, hombres o ángeles caídos, pero tengo un subtema también, los motivos del diluvio. Y otro punto importante fue Noé, el hombre que se opuso al espíritu de su época. Noé, el hombre que se opuso al espíritu de su época, porque dice que solo Noé halló gracia en esa generación. Y acuérdese que estamos hablando, no vivían cientos de personas, vivían millones de personas. En ese tiempo eran millones de personas. Ojo con este punto, porque cualquiera pensará, en ese tiempo, para ese territorio, acuérdese que Caín dice que construyó ciudades grandes. Las generaciones de Caín construyeron muchas ciudades grandes. Y a través de la genealogía de Caín, ellos también se encargaron de hacer ciudades, ¿qué? Muy grandes. Génesis 6.1 dice, y sucedió que cuando comenzaron los adamitas a reproducirse, en la traducción suya dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijos. Dice aquí, y sucedió que cuando comenzaron los adamitas a reproducirse velozmente, aquí dice, velozmente sobre la superficie del suelo y le nacieron hijas. Se fijaron los hijos de Elohim, Benei Elohim, ojo con esta palabra, los Benei Ha Elohim. Y vamos a mirar en contexto que no es solamente un atributo de Yahweh, sino también se habla de dioses. La palabra Benei Elohim también significa dioses. Se fijaron los hijos de Elohim en las hijas humanas, que eran hermosas para ser fecundadas, y arrebataron mujeres para sí entre todas las aptas, entre todas las aptas. Sigo en el 3. Y dijo Yuhei Bajei, no permanecerá mi aliento con el humano para siempre, porque él es carne, y serán sus días 120 años para que haga Teshuvah. ¿Para que haga qué? Teshuvah. Entonces aquí vamos a analizar unos punticos para seguir. Dice que Noé tenía 600 años cuando el diluvio cayó en Génesis 7:6. Es decir, que si restamos a los 600 años, 120 años de que el Eterno había determinado para terminar con esa generación, nos da como resultado 480 años cuando Dios le hizo el llamado,
Conclusión, Noé tenía 480 años cuando inició la construcción del arca y fue 20 años después que engendró a su primer hijo. No lo engendró, no, o sea, el llamado como tal fue a los 480 años, no a los 500. Cuando Yahweh habló, tenía la edad de 480 años. Y cuando vino su primer hijo, tenía 500 años. 6.4. Había nefilín en la tierra en esos días. Y también después que entraron los hijos de Elohim a las hijas humanas, procreándole hijos. Estos son poderosos de la antigüedad. Hombres nombrados. 5. Y vio Yahweh que era grande la maldad de los edamitas en el país. Aquí podemos hablar de país, ciudad, nación o territorio. Y que de forma los pensamientos de su corazón eran para todo el día mal. Todo el día mal. Todo el día mal. 6. Y sintió pesar Yahweh por haber hecho a la damita en el país y tierra, y le dolió en su corazón. En el texto suyo dice se arrepintió, ¿cierto? Pero resulta que Yahweh no tiene de qué arrepentirse, porque la palabra arrepentimiento en el hebreo viene teshuvah, y Yahweh no tiene por qué arrepentirse de nada. Entonces dice que él se arrepintió, y la palabra arrepentirse en el hebreo es hacer teshuvah, cosa que Yahweh no tiene que hacer. En el original dice, le dolió en su corazón. Estamos hablando contexto hebreo. 7. Y pasó a decir Yahweh, borraré a la damita que he creado para mí del suelo, desde el hombre hasta el animal doméstico, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me apena haberlos hecho. Y en el 8 dice, pero Noé halló a los ojos de Yahweh, ¿halló qué? Misericordia. Entonces, antes de entrar en el tema, vamos a analizar unos puntos. ¿Por qué Elohim decidió mandar el diluvio? 1. ¿Por qué Elohim decidió mandar el diluvio? 2. ¿Por qué Elohim decidió destruir el mundo si lo hizo con tanto amor y cariño? O sea, cuando miramos Génesis 1, y ahorita lo vamos a analizar, dice que él todo lo hizo con amor y alegría y cariño. Y aún los ángeles festejaban, dice en Job 38, que aún los ángeles se gozaban y hacían un cántico aún juntamente con las estrellas. 3. ¿Qué lo llevó a decidir? ¿Qué lo lleva a la destrucción? O sea, ¿cuál fue el pecado exacto? El pecado de la generación del diluvio, según lo que está escrito. ¿Y por qué con agua? ¿Por qué no fue con fuego? A través de este estudio vamos a analizar 3 cualidades del alma. 1, la acción. Eran las acciones continuas de ellos. 2, el caminar de ellos. ¿Sí ve que cada punto que analizamos cada sábado tiene que ver con la estructura del alma, con los pensamientos y las acciones? Pero aquí vamos a analizar 3 puntos. Acción, camino y pensamiento. Acción, camino y pensamiento. Pero también nos ponemos a analizar que por qué él lo hizo, si según Génesis 1 dice, y vio Elohim que todo era bueno. Dice que cuando él hizo todas las cosas y las creó, en el versículo 22, 24, en el comienzo decía que él se gozaba de todo lo que había hecho y decía, y todo lo que había hecho era bueno, y todo lo que había hecho era bueno. Pero hay un punto importante, cuando él creó todo lo del mar, lo bendijo en gran manera. Cosa que no hizo con lo que fue terrestre. Lo terrestre dijo es bueno, lo del mar lo bendijo en gran manera. Entonces algunos se preguntará, ¿por qué en lo terrestre dijo bueno, top? Pero en el mar lo bendijo en gran manera y eso lo vamos a ver en el transcurso. Entonces 3 cualidades de Noé. Para ese tiempo las 3 cualidades de Noé era que era un hombre justo, era un sadik. Otro punto de Noé que dice que caminó con Elohim. Y otro punto interesante que sus pensamientos eran constantemente buenos, tamín en el hebreo. Y esto, la contraposición en ese momento de la naturaleza de ese pueblo caído, era que la acción de ellos era continuamente mal. Otra característica dice que el camino de ellos era perverso. Y lo miramos ahorita en el estudio que decía que violaban a las mujeres. Violaban aún las mujeres casadas, no respetaban a nadie. Entonces uno se pregunta en contexto, ¿quiénes eran esas mujeres? ¿Quién era ese pueblo? ¿Serían los descendientes de Set o serían los descendientes de Caín?
Tenemos que empezar a pensar, porque en la generación de Set hubo muchas genealogías buenas. Dice que Enoc caminó con el Eterno y a los 365 años fue levantado. Y vamos a mirar por qué fue levantado, por qué Dios se lo llevó. ¿Qué tuvo que ver Enoc con ángeles caídos? ¿Qué vio él en ese tiempo? Porque a veces no nos detenemos a pensar cada siervo de ellos qué fue lo que vio. Tal vez no está escrito acá, pero las escrituras nos van a dar muchas pistas de qué fue lo que tuvo que vivir ese pueblo en contexto. Tanto la generación de Caín, porque no totalmente todos fueron exterminados como dice la escritura, porque dice que ellos fueron sacados de golpe. ¿Se acuerdan la enseñanza? Dice que esa generación fue raída de golpe. Pero cuando dice raída de golpe, todos pensamos que fue que en sí acabó con toda la generación. No, quedaron ciudades grandes y fortificadas, donde quedaron muchos descendientes de esas generaciones. Capítulo 6 dice que de Génesis vamos a ver que Elohim no lo tienen presente en esa generación. En la generación del diluvio no lo tienen presente. Como que no importa lo que él piense o vea en esa generación, porque eran acciones destructivas. Y las de Noé eran acciones constructivas. Otro punto, ¿por qué los animales se corrompieron? El ser humano era tan promiscuo que practicaban la zoofilia. Entonces, esto de la zoofilia no es nuevo. Esto de la zoofilia viene de Génesis, la relación con animales. Entonces, algunos se preguntará, ¿hasta qué punto se pudo haber corrompido esa generación? ¿Qué los llevó a que ellos se corrompieran? ¿Quién les enseñó la práctica para tener relaciones sexuales con animales? ¿Quién les enseñó todo eso? Si en ese entonces, para ese lugar, para esa época, se suponía que la maldad del hombre no es como la de ahora. Pero nos damos cuenta que aún 5.000 años después, porque el planeta Tierra, según calendario, tiene 5.779 años. 5.779 años. Entonces, si nos devolvemos a Génesis, podemos hacer una cuenta de 3.800 a 4.000 años. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede en ese entonces haber gente que practicaba la zoofilia? ¿Quién enseñó a tener relaciones sexuales con los animales? ¿Por qué los animales se corrompieron? ¿Por qué hoy en día vemos homosexualismo hoy en los mismos animales? ¿Por qué vemos animales evolucionándose en unos con otros? ¿Por qué vemos tanta cosa? Hoy en día todo lo mezclan, las frutas, todo lo que comemos hoy en día es todo evolucionado. Entonces uno se pregunta, ¿quién enseñó eso? Y vamos a mirar que esto viene desde esa época de Génesis. Dice que en otro punto los animales se corrompieron, el ser humano era tan promiscuo que practicaban la zoofilia, todos se valían de esa generación. Otra pregunta, ¿ya habían leyes en el tiempo de Noé? Sí, eran 7 y las vamos a mirar. Por eso ellos fueron juzgados conforme a las 7 leyes noaicas. ¿Cuáles eran esas leyes? Por eso vino ese juzgamiento y ese juicio sobre ellos. Y Noé era como ese varón en el cual Dios estableció las leyes. Cuando hablamos de Noé, hablamos de las 7 leyes de Noé. ¿Y cuáles fueron esas 7 leyes? Una, saber que Dios existe, que es un solo Dios y que es infinito, supremo, sobre todas las cosas. Él les quiso decir a ellos, no reemplaces al ser supremo por ídolos limitados, ya sean de otros seres o mismos. Tú, incluidos en este mandamiento, se encuentra la plegaria, el estudio y la meditación de la Torá, aún desde ese mismo tiempo. Porque alguno dirá, ¿había Torá en ese tiempo? Claro que había Torá. La Torá, porque dice que el mundo fue regido y fue construido por el arquitecto a través de la Torá. Dice que Yahweh se tomó su tiempo para hacer como el arquitecto. Y antes de la fundación del mundo, ya estaba escrito todo en la Torá. Antes de la fundación del mundo. O sea, nada de lo que él ya tenía listo para hacer, nada era nuevo. Eso ya estaba preparado de antemano cientos o miles de años atrás. Cosa que nuestra mente limitada no alcanza a entender. El segundo punto era respetar al Creador. Por más frustrado o enojado que pudieses estar, jamás expreses tales sentimientos maldiciendo al Creador. ¿Por qué? Porque ya en ese tiempo empezaron a maldecir al Creador, aún a través de la generación de Caín. El tercer punto era no cometer asesinatos, cosa que se veía en ese tiempo. A través de la generación de Caín, dice que la muerte era constante, la violación y todos los puntos que vamos a tratar hoy. Dice, respetar al Creador por más frustrado o enojado que pudieses estar, jamás expreses tales sentimientos maldiciendo al Creador.
Cuarto, no cometer asesinato cada ser humano al igual que Adán y Eva, constituyendo un mundo entero. Salvar unas vidas es salvar un mundo entero. Destruir una vida es destruir un mundo. ¿Se acuerdan cuando la muerte de Abel? Que dice que las sangres clamaron. O sea, quiere decir que cuando Caín mató a Abel, mató toda una generación, y algo que Satanás a través de la vida de Caín para matar a Abel fue dañar el plan frustrado de la venida del Mashiach. Porque la venida del Mashiach venía por la línea de Abel. Pero dice que Dios sustituyó a Set en lugar de Abel. O sea, el propósito tenía que seguir. Porque si eso no hubiera acontecido, créanme que en esta tarde no estuviéramos acá, hermano. Respetar la institución del matrimonio. El matrimonio es un acto divino, la unión de un hombre y una mujer. Es reflejo de la unidad con el Eterno y su creación. La deshonestidad en el matrimonio es una violación de esa unidad. O sea, quiere decir que de esa época ya habían reglas y leyes, claro, por la cantidad de pecado y la perversidad en la que había caído el ser humano. Quiere decir que ellos ya conocían leyes también, como tú y yo la conocemos hoy en día. El quinto era no robar. Condúcete honestamente en todas tus transacciones confiando en el Eterno y no en nuestra autoindulgencia. Expresamos nuestra fe en Él como proveedor de la vida. Sexto, respetar a las criaturas, lo que Él creó en los albores de la creación. El hombre era el jardinero del Edén para trabajarlo y protegerlo. Al principio el hombre tenía prohibido causar daño a los animales. Miren lo que se estableció desde Génesis. Y es una regla porque aún Dios nos va a pedir cuentas aún de los animales de la tierra. Dice que el hombre tenía prohibición causar daño a los animales. Después del gran diluvio se le permitió consumir carne, pero con una advertencia: no causar sufrimiento innecesario al animal alguno. Y la séptima dice: mantener la justicia. Es un asunto de Yahweh, pero a nosotros se nos ha encomendado instituir las leyes necesarias y hacerlas respetar siempre que podamos. Cuando corregimos los errores de la sociedad, actuamos como socios en el acto de sustentar la creación. Entonces, si no hubiera habido leyes, no se hubiera podido juzgar de acuerdo a la ley de Elohim. En este versículo, entonces vamos a ver, según lo que dice Génesis 3:15, dice que la simiente de la mujer es el Mashiach. ¿Se acuerdan? La simiente de la mujer es el Mashiach. Y la simiente de la serpiente es el anti-Mashiach. Entonces, desde Génesis 3:15 empezó a haber una guerra espiritual. Entonces, en cada relato histórico, a medida que vamos avanzando en los capítulos de Génesis, esta palabra nunca se nos puede olvidar. La simiente de la mujer es el Mashiach y la simiente de la serpiente es el anti-Mashiach. Por eso en Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Eso se acuerda que lo enseñamos acá. Y empezamos. Dice que en los tiempos de Noé se encontraba esa simiente de la serpiente que quería corromper el ADN de la humanidad y así evitar la promesa que el descendiente de la mujer, Yahshua, aplastara la cabeza de la serpiente. Quizás sea uno de los pasajes de la Biblia más álgidos y difíciles de interpretar, como comentamos al principio. Hay muchos puntos de vista sobre la interpretación, sobre quiénes eran los hijos de Dios. Pero hoy avanzaremos en lo que creemos fielmente, que es la verdad sobre esto. Y que estos hijos de Dios son ángeles caídos. Y nos centramos en este punto en los 7 primeros versículos. Y sobre estos hijos de Dios y sobre los gigantes Nefilim. ¿Quiénes son los Nefilim? ¿O quiénes son los Unaki? Aquí entra otra palabra, Unaki. Seres que no son de esta tierra. Ben a Elohim. También quiere decir hijos de los dioses. La palabra Ben Elohim quiere también decir hijos de los dioses. Porque cuando nos referimos al Creador decimos Ben Ha Elohá. Estamos refiriéndonos a Yahweh, Ben Ha Elohá. Pero cuando decimos Ben Elohim, en el contexto hebreo no es solamente los atributos de Dios, sino de muchos dioses también. Para que vayamos entendiendo. Por eso es necesario estudiar mucho contexto hebreo. Porque si lo traducimos en el griego, no hay respuesta de nada. Entonces decimos que un Onunaki, seres que no son de esta tierra, Ben Elohim.
También quiere decir de los dioses, Giborín, otra palabra en el hebreo, Giborín, gigantes valientes y fuertes. Estos seres podían manipular la genética según lo que está escrito en Números 13:33. ¿Se acuerdan cuando los espías fueron enviados que decían que habían frutos gigantes? Entonces ahí vamos a empezar a analizar que esos frutos gigantes eran manipulación genética de los ángeles caídos para que esa tierra pudiera producir frutos gigantes. Quiere decir que en ese entonces, para ese momento, esa cultura ya conocía cosas que hasta en este tiempo las estamos empezando a ver. Entonces dése cuenta que lo que estamos viendo ahorita no es que el hombre se lo haya inventado, es algo que viene de un pasado que Satanás quiere volverlo a traer al presente. Bueno, dicen que habían uvas gigantes, ellos manipulaban la genética de cualquier cosa. Y para empezar hay que hacer una separación de texto. Versículo 2 dice, los hijos de Dios, Bejá Elohim, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Esos se llamaban ángeles vigilantes. Acuérdense que estamos hablando de ángeles en este momento. Ángeles vigilantes que tenían la estatura que tú y yo tenemos. La estatura de los ángeles caídos era la estatura de 1,90 a 2 metros. Y vamos a mirar que a través de esa fusión empezaron a venir gigantes de 6 metros. Dice, si alguna vez se ha preguntado qué es un hijo de Dios, simplemente la respuesta es que los Benai Elohim son una creación directa de Dios. Los ángeles eran una creación directa de Dios para que vayamos entendiéndolo. Ejemplo, Adán fue creado directamente por Dios. Adán fue creado directamente por Dios, ¿cierto? Los ángeles fueron creados directamente por Dios. Nosotros somos procreados, pero la palabra nos habla en Primera de Juan, o sea, Brit Hadashah, Nuevo Testamento, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, entrando en contexto, en el Antiguo Testamento, solo a 2 personajes se les hablaba de que eran hijos de Dios, Adán y a los ángeles creados. De resto, de ahí para adelante en el Tanaj, usted no va a escuchar esa palabra, hijos de Dios. Esa palabra empezó a volverse a nombrar en el nuevo pacto a través de la sangre de Yahshua. Pasamos a nosotros a ser desconocidos, pasamos a ser hijos del Creador. Entonces entramos en contexto. La versión Dios habla hoy parafrasean el versículo 2 correctamente así. Los hijos de Dios vieron que estas mujeres, o sea, todas las mujeres, no solamente las hijas de Caín, eran hermosas. De todo lo que escogieron, incluso a las mujeres casadas, a los varones y a los animales domésticos. Primero hay que ver las 2 criaturas que se nos presentan en el versículo 2. Hijos de Dios. Y en el versículo 4 ya se hablan de gigantes. Versículo 2 se hablan de hijos de Dios. Ya en el versículo 4 se hablan de gigantes. Quiere decir que hubo un periodo, acuérdense que de un versículo a otro puede haber un periodo de cientos de años. Porque estamos acostumbrados que cuando leemos un capítulo, pensamos que eso ocurrió ahí mismo en el mismo periodo. De un versículo a otro puede haber una diferencia de 100, 200 a 300 años. Y vuelvo y repito, si hiciéramos el estudio conforme a lo que Dios quisiera revelar a través del libro de Génesis, los años que tenemos no nos hubieran alcanzado para estudiar el solo libro de Bereshit. Y se lo digo por qué. El hombre que más vivió, según el escrito en Bereshit, fue Matusalén. 965 años de información. Porque cuando hablamos de años, por ejemplo, tú tienes 70 años. Si tú te pusieras a escribir los 70 años de tu vida, son 70 años. Pero si hablamos de 965 años, son 965 años de información que donde se recitara verso a verso, reglón tras reglón, un poquito aquí y un poquito allá, los años que tenemos no nos alcanzarían para comprender realmente lo que fue el primer libro de Génesis. ¿Sí ven? Entonces detrás de Génesis hay mucha enseñanza y hay mucho conocimiento que desafortunadamente en el proceso de la vida muchos libros se perdieron, pero a través de cada enseñanza de estas podemos empezar como a analizar lo que Yahweh quiere darnos a revelar a través de su Espíritu Santo. Por eso dice, no hay nada nuevo abajo del cielo, no hay nada nuevo. Dice también que el término y concepto de los hijos de Dios, Benei Elohim, se menciona tanto en el Antiguo, en el Tanaj, como en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento.
Pero el concepto de hijos de Dios no es el mismo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Analicemos a qué se refiere en el Antiguo Testamento. Aparece mencionado en Génesis 6, y en esta referencia se tratan de seres no humanos, es decir, seres angelicales. ¿En dónde está eso? Job 1:6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Yahweh los Bené y Elohim, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. En la Septuaginta, de la traducción del griego, el antiguo, los traductores pusieron entre corchetes oí angelui tou, eso refiriéndose a los ángeles, hablando en el griego. Y Job 2:1 dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Elohim para presentarse delante de Yahweh, y Satanás también vino entre ellos presentándose delante de Yahweh. Job 38:7: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los Bené y Elohim, en la creación se regocijaban aún los ángeles, porque primero fueron creados los ángeles antes que todo lo creado físico. Dice en la creación, pero analicemos esto. Un aparente problema que puede ser es que estos seres angelicales nos enseña algo. Tú no estás, cuando hubo una contienda entre Job y el mismo Creador, llega el Eterno y le dice: tú no estabas allí, según Job 38:7, tú no estabas allí en la creación, mientras cantaban las estrellas y los ángeles danzaban. Porque Job quiso cuestionar al Eterno: ¿por qué estoy viviendo esta situación? Como tratando de cuestionar a Dios, pero no sabía que Dios tenía un propósito aún mayor con la vida de él. ¿Se acuerda que Satanás le dijo: quítale todo y verá que él te va a maldecir? Y le dijo: listo, pero una cosa te pido, no toques su vida a él. Y todos los que sabemos el relato a través de los 42 capítulos, nos damos cuenta que aún Job nunca se atrevió a proferir nada contra el Eterno, sino él todo lo profirió contra su propia vida. La única que sí quiso proferir que maldiciera al Creador fue su propia mujer. Le dijo: maldice a tu Dios, cosa que él nunca hizo. Entonces démonos cuenta que aquí hubo una guerra espiritual entre Satanás, sus ángeles caídos y el Eterno. Mateo 22:30, analicemos esto, dice: porque ojo con estos puntos que son bien importantes. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. El siguiente dice en Lucas 20:35-36: mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casa ni se dan en casamiento, porque no pueden ya morir, pues son igual a los ángeles, y son hijos del Altísimo al ser hijos de la resurrección. Estos dos temas que me están hablando, el tema que habló nuestro Adón no fue la habilidad de engendrar, sino de ser eternos. Vuelvo y lo leo: porque en la resurrección ni se darán en casamiento, ni serán como ángeles, pero eso no quiere decir que no pudieran ellos procrear. Entonces a veces cuando leemos es muy superficial, pero no pensamos. ¿Sí? Dice que seremos como los ángeles. ¿Los ángeles cómo son? Eternos y tienen atributos. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que ellos no pudieran, ¿qué? Embarazar a una mujer. Yo sé que ya más de uno va a empezar a pensar, pero aquí está todo, tranquilos. El tema del que habló nuestro Adón no fue la habilidad de engendrar descendencia. Ahora toquemos varias escrituras y escritos antiguos que nos van a hacer ver estos hijos de Elohim. Eran seres angelicales y seres caídos. Segunda de Pedro, miren, Pedro tenía un conocimiento de esto. Pedro lo sabía todo, porque Yahshua se lo reveló a Pedro. ¿En dónde está eso? Segunda de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso del 4-10. Ojo con estos puntos que voy a leer. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolo a lugares oscuros, la palabra en el griego es tártaros, no es infierno, es lugares oscuros, abismos oscuros en medio de nuestro sistema galáctico, en medio de nuestro sistema. Entonces viene otra pregunta, porque es que cada punto tenemos que analizarlo. Los descubrimientos de la NASA han mandado sondas, han mandado satélites, y la pregunta es:
han podido decir cuánta magnitud tiene el universo de norte a sur. Es infinito como Dios es infinito. Y resulta que entre ese infinito hay abismos donde se tienen encarcelados estos espíritus. Y no como algunos dicen, en el centro de la tierra está el infierno. No, pues nos tocó todo acá, no. El universo también tiene cárceles y abismos espirituales y lugares oscuros. Que los demonios lo conocían, por eso el temor de ellos cuando Yahshua los sacaba, ellos se llenaban de pánico, porque sabía ya lo que les iba a venir. Pero miren lo que revela la carta de Pedro. No perdonó al mundo antiguo, sino guardó a Noé, pregonero de justicia, con otros 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los malvados. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, que eso lo vamos a ver 2 próximos chavás. Si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne, ojo con esta palabra, aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias y en inmundicias y desprecian el señorío. Entonces, antes de seguir viendo estos pasajes, me detengo en esta pregunta por si a lo mejor se les ha venido a la cabeza. Entonces, ¿qué impide que los demonios produzcan nefilinos gigantes en la actualidad? Dios puso fin a las uniones de los demonios con humanos, al colocar en las prisiones eternas a los demonios que cometieron tales cosas en ese tiempo. Estamos hablando para ese tiempo de Génesis, ¿sí? Judas, versículos 6 y 7. Judas solo tiene una carta. Está por ahí metidita antes de Apocalipsis, porque no falta por ahí el que va a dar la página principal. ¿Y dónde queda eso? Versos 6 y 7 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, comienzo, sino que abandonaron su propia morada. Ojo con estos punticos, aquí viene otro punto. Sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. En el griego, en el Strong 5020 es tártaro, para el día de juicio, el gran día, como parecido a Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Ciudades vecinas, y en Deuteronomio 29-23 hay un punto para que usted lo anote y lo lea en su casa. En Adá y Seboín dice Deuteronomio 29-23, las cuales de la misma manera que aquellos, masculino y plural, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron contra carne diferente, fueron tras carne diferente. O sea, estos ángeles fueron tras carne diferente. Fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces aquí hay que aprender a leer escrituras por lo que dicen y no por lo que uno se imagina. No dice que aquellos ángeles fueron expulsados del cielo, no dice que fueron botados, por el contrario, ellos abandonaron su propia morada, un acto voluntario. No dice que fue, no, ellos por voluntad propia, porque acuérdense que los ángeles también tienen ¿qué? Libre albedrío. Dice que por un acto voluntario de ellos no guardaron su dignidad, o sea, no guardaron su excelencia, su grandeza, su honor, la gloria. Dice que cometieron fornicación, ¿quiénes? Los ángeles. Entonces miramos que en el Strong 5020, tártaros, el abismo más profundo del Hades, encarcelan en el tormento eterno, arrojar un abismo, un lugar oscuro. Solo una vez en la Biblia esa palabra fue usada para usar a estos ángeles caídos. Cuando hablamos de abismo, inmediatamente tenemos que hablar de ángeles caídos, no de seres humanos. Los ángeles tienen su cárcel reservada, porque los que han muerto, dice Salomón, el muerto no sabe nada. Y cuando venga Yahshua, vendrá a hacer juicio sobre los injustos y sobre los justos. También ahorita lo vamos a ver. Entendiendo que el hecho de que los ángeles lleguen a procrear híbridos con mujeres humanas es una transgresión a la ley de Dios y una abominación, consideremos que, por ejemplo, el ayuntamiento de seres distinta a una especie es contra la reproducción de todo ser vivo según su especie. ¿Se acuerda que en Génesis 1 Yahweh decía según su especie? Según su especie. Según los árboles y las plantas. ¿Sí? Entonces, ¿qué estaba dando él a entender con eso? ¿Por qué él lo dijo? Porque él sabía lo que iba a venir, hermano. No es solamente decir, no, es que él lo hizo según su especie, no. Porque él sabía
que a causa de lo que iban a hacer los ángeles, todo se iba a ¿qué? A distorsionar. Entonces, cuando hablamos de Génesis, hablamos de Torah y de leyes también. La creación es una ley. Cuando hablamos de género a género, es una ley. El hombre se llega a la mujer, es una ley. La mujer se llega al hombre, es una ley. No es el hombre con hombre, ahí no hay ley. Ahí hay transgresión de ley. Entonces, en la creación se regía todo con Torah y con leyes. Dice que en Levíticos 18:23 dice, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni con mujer alguna se pondrá delante de un animal. Mire, ni mujer ninguna se pondrá delante del animal para ayuntarla. Lo que hoy en día vemos que los perros le hacen la relación sexual a las mujeres. Con él es perversión y es impuro. Entonces la pregunta es, ¿por qué Yahweh, a través de las leyes que le dio a Moisés, empezó a hablar estos puntos? Porque ya en ese tiempo había conocimiento de todo esto que los ángeles caídos habían llevado a hacer a esa raza humana. Pero nos damos cuenta que en pleno siglo XXI la vaina va de mal en peor. Hoy en día la gente está tan pervertida. Hoy en día la pornografía, lo que estamos viendo a través de las redes sociales, están llevando a todo este tipo de asuntos al punto que hoy en día los muchachos o los seres humanos o lo que usted quiera tratar de acuerdo a su edad, la mayoría tienen la mente corrompida. La mayoría de los seres humanos de estos siglos tienen su mente corrompida. Usted habla con un niño y le habla todos estos temas. Dicen, yo ya he visto un perro haciendo el amor con una mujer y cosas así, un perro allegándose a otro perro, un marrano llegándose a un perro, un gato, un pollo montándosele al gato. Y entonces la gente saca esos videos graciosos y la gente dice, ¡ay, qué chiste! Pero nos damos cuenta que algo está pasando que no es normal. Por eso Yahweh de un principio dice, según su género. Pero como hoy en día la mente está pervertida, a todo se le pone gracia. Y lo suben al Face y eso tiene cualquier cantidad de seguidores y dice, me gusta. 1 millón, 2 millones, 3 millones. Pero póngase la palabra de Dios, 70, 80 personas. Ahí nos damos cuenta de lo corrompido que está el ser humano. Ningún animal tendrás, bueno. Una provisión establecida en una ley, en este caso una ley del Eterno, no significa que sea imposible cometer el acto, pero ¿cómo es posible cometerlo? Se regula, por ejemplo, un mandamiento de Dios establece, no adorar imágenes. Entonces, aquí, ¿por qué él habla? Cuando él entregó los mandamientos en el monte Sinaí, hoy vamos a empezar a entender más allá del por qué él habló de un momento, no adorarás imágenes. No es que sea algo imposible de realizar para una persona que lo quiera hacer, sino que precisamente cómo es posible que una persona lo haga. La ley establece que no se debe hacer. Los ángeles caídos sí pueden tener relación con mujeres humanas para procrear, pero no deben hacerlo. Ellos podían hacerlo, pero Dios le dijo, aún para ellos había Torah. Oiga, ojo con este punto. A veces pensamos que la Torah era solamente para lo terrenal y lo creado. Dice que el mundo y el universo y las constelaciones fue regido por la Torá, hermano. Entonces a veces pensamos que todo lo natural, terrestre, como la Torá, era solamente para nosotros. Para ellos también habían leyes, hermano. Porque ellos también tenían libre albedrío. Entonces cuando hay un libre albedrío, hay una ley también establecida. Y parece ser que ellos infringieron esta ley. Versículo 3, no contenderá mi espíritu con el hombre. Estamos en el versículo 3 de Génesis 6. Y entonces diría Yahweh, ¿por qué dijo esta palabra? No contenderá mi espíritu con el hombre. Es decir, estamos en un contexto hebreo porque ahí en el griego hay unas cosas muy diferentes. No se indignará, ni agitará mi rúa a causa del hombre. El prefijo en la palabra tiene el significado de por o a causa. En el hebreo es sifé jajamín. La frase no quiere decir que el rúa de Dios no contenderá con el hombre, sino a causa de él por mucho tiempo. Sino a causa de él por mucho tiempo. Esta expresión significa aquí que por un largo tiempo, he aquí mi rúa se debatía en mi interior acerca de si destruir a la humanidad o apiadarse de ella. Este debate no existirá en mi rúa, es decir, por un largo tiempo. En este caso no significa eternamente. Como en otros versículos la frase quiere decir que hasta ahora el Eterno se había debatido en su interior en destruirlos o no. Pero ahora decidió que este debate interno
ya no seguiría por mucho tiempo, sino que les daría 120 años para que se arrepintieran y hagan techubá. Y si lo hacían, los perdonaría, y si no, los destruirían. Estamos hablando contexto hebreo, porque si usted lo lee en la Valera, no hay nada que nos dé como una frase correcta. Porque es que primeramente dicen en el griego, Yahweh no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces uno se pregunta, pero si arrepentirse, los que nos tenemos que arrepentir somos nosotros. Ahora el Creador no tiene que arrepentirse de nada, porque dice que Él todo lo creó bueno y perfecto. Entonces, en el hebreo la palabra arrepentirse es techubá. Otro punto aquí, muchos nos decían que es que la máxima edad del ser humano iban a ser 120 años, y se pegaban de este texto. Pero en el contexto Él les dijo, les voy a dar 120 años, porque el ser humano por mucho vive 80, 90 años, y eso sí llega a uno. Y eso está escrito en los Salmos. Bueno. Puesto que también Él es carne. Mire, cuando Él dice, yo no voy a contender con ellos porque ellos son ¿qué? Y vamos a mirar qué significa carne en el hebreo también. ¿Qué es carne? ¿Será que solamente Él quiso decir, ustedes son carne y ya? No. El vocablo es equivalente al significado a Elohim, quería decir, pues esto hay, en el hecho de que es carne y a pesar de ellos no se somete a mí. ¿Qué significa la carne? La carne no se somete a Dios. O le voy a hacer una pregunta. A la verdad el espíritu está dispuesto, ¿cierto que sí? Pero la carne es débil. ¿Qué le dice a usted el espíritu? Vamos a orar. ¿Y la carne qué le dice? El espíritu le dice, usted está muy gordo, tiene que hacer dieta. ¿La carne qué le dice? Le dice el espíritu, hay que levantarse a hacer ayuno. ¿La carne qué le dice? El espíritu le dice, espere su tiempo para que llegue su esposa. ¿La carne qué le dice? Ah, bueno, entonces ya me entienden por qué le dijo carnes. Eso es. O sea, la carne no se somete ante mí. ¿Sí? La carne siempre dice, no quiero hacer. Por lo que sus días serán, hasta 120 años yo prolongaré mi paciencia por ellos. Pero si no retornan a buen camino, traeré sobre ellos el diluvio. Y si dices desde el nacimiento de Jafé, ojo con este nombre, uno de los 3 hijos, Jafé, hasta el diluvio únicamente hay 100 años. De Jafé hasta el diluvio únicamente hay 100 años. Te respondo con el principio que afirma que no hay antes ni después en la Torá. Ello indica que Dios ya habría promulgado el decreto 20 años antes de Noé, hubiera procreado hijos. Y efectivamente así hallamos que está escrito en el libro de Sefer Olán. Hay muchos midrashim agaicos. Sobre la fase no contenderá mi espíritu por el hombre, porque esta interpretación que se ha expuesto en los comentarios precedentes es la explicación clara en un sentido llano. O sea, en este libro de Sefer Olán dice que el llamado para Noé fue a los 480 años y 20 años después vino Jafet. ¿Se acuerda que eran San, Sem y Jafet? Pero se toma como guía Jafet para cumplir esta profecía, de acuerdo a la de él. Génesis 6:4 dice, y habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después cuando los hijos de Elohim, los Benai Elohim, se unieron a las hijas de los hombres, y ellas le dieron a luz hijos. Estos son héroes de la antigüedad, hombres de renombre, no nefilim, en hebreo nefilim, derribadores. La palabra nefilim en el hebreo significa derribadores o caídos. Son en la Torá y otros escritos religiosos judíos y cristianos tempranos un pueblo de gigantes o titanes que se mencionan en el libro de los Números. Dice en Números 13:33, y vuelvo y lo repito, también allí habían gigantes hijos de Anac, raza de los gigantes. Y dice, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Originalmente en el hebreo nefilín significa caídos o derribados, pero más tarde se empezó a traducir como gigantes, que fueron procreados mediante la unión sexual de mensajeros celestiales y mujeres adamitas, a fin de truncar el propósito del linaje prometido, según Génesis 3:15. O sea, cuando leemos Génesis 3:15, nos va a llevar
todo el relato del libro de Génesis. Desde Génesis 3:15 hasta el capítulo 50 de Génesis, cuando Jacob bendice a Manasés y a Efraín, hasta ahí sigue sostenida esta palabra de Génesis 3:15. Dice que los nefilín ejercieron autoridades semidioses, Bené y Elohim, semidioses, adoptando fama de renombre o reputación tal vez como líderes o guerreros o sacerdotes o gobernantes para ese entonces. El título de nefilín también se dio a una tribu cananea de gran estatura, los hijos de Anac o Anaquín, la versión siríaca dice, y hubo gigantes en la tierra en aquellos días y también después de estos, Génesis 6:4. También dice, en aquellos días, ¿a qué se refiere el significado en aquellos días? Es decir, en los días de la generación de Enoc y de los descendientes de Caín, cuando se llegaban. Ellas daban a luz gigantes como ellos. Y hay un sabio que se llama Rachi, señala, aquí la preposición traducida por cuanto debe ser entendida en el sentido del porque, dando la razón de porque en aquel entonces habían gigantes en la tierra, por lo que los hijos de los poderosos solían tener relaciones íntimas con las hijas de los hombres, y éstas daban a luz hijos para ellos. Curiosamente, vamos a analizar otro punto, en base a esta enseñanza que estamos viendo. Dice que curiosamente antiguos textos también detalla cómo ángeles caídos enseñaron a la humanidad cómo hacer espadas, cuchillos, escudos, coraza, metalúrgica, medicina, magia, cortes de raíces medicinales y uso de agüeros, encantamientos, astrología, el curso de la luna, así como la forma de engañar al hombre. Otro punto importante es, entonces, ¿es posible que la Biblia fuera manipulada y diseñada para controlar al hombre a través del miedo? Después de todo, la religión, mire, la religión no es algo nuevo, la religión vino a través de los ángeles caídos. Y ya les voy a decir por qué. Cuando hablamos de escrituras, la escritura siempre nos va a llevar a un origen y un contexto hebreo, ¿cierto? Cosa que en el presente, cuando uno escucha predicadores, su mayoría dice vamos al griego. Y cuando vamos al griego se distorsiona todo el origen del hebreo. Otro punto, y uno dice, ¿hasta dónde los ángeles pudieron y los demonios meter mano? Pues ya le digo. La Biblia sí fue manipulada, tiene 21,000 errores, o menos, no lo sé. Y diseñada para controlar al hombre a través del miedo. ¿Qué siembran hoy en día a través de muchas cosas? Por ejemplo, cuando se habla de que somos pueblo de Israel, la gente aborrece eso. Dice, nosotros no somos pueblo de Israel. Nuestro origen, nosotros somos las ovejas perdidas de la casa de Israel. Somos Efraín. ¿Y qué dicen la mayoría de pastores? No, ustedes no son eso. Ustedes son esto, ustedes son católicos. Los mormones dicen ustedes son mormones porque el ángel morón. Y uno dice, ¿de dónde salió ese ángel morón? Ah, ¿un ángel qué? Los testigos de Jehová vivieron revelación de un ángel ¿qué? El Enahuay. Los adventistas, ¿de dónde salió la revelación? Los católicos dicen que, dice la escritura, Pedro, y en ti, Pedro, será levantada mi iglesia, la roca, ¿se acuerda? Cuando la roca, ¿quién es? Entonces, uno se pregunta, detrás de eso, ¿quién tiene la habilidad? Porque un hombre no puede manipular a un hombre. Pero un ángel caído sí puede manipular un mundo completo. Entonces la pregunta es, ¿ellos vienen trabajando desde cuándo? Desde Génesis capítulo 3, a través de su cabecilla que se llama Satanás. Por eso dice que el mundo está bajo el sistema del maligno. Y si usted se da cuenta, uno se pregunta, los budistas, un coso grande, gigante, ¿por qué lo hicieron gigante? Por lo mismo los ángeles caídos, los nefilim. Buda es una referencia a un ángel ¿qué? Caído. Pero la gente dice, no, él es un semidios que se apareció y se nos reveló y él es el que está establecido. Acuérdese que hay principados establecidos sobre cada nación de la tierra, hermano. Después de todo, la religión es sumisión, el control a través de muchos dogmas y revelaciones de hombres o con ángeles. Démonos cuenta, la religión católica es la fuerte, es la mamá de las rameras, es la bestia. Pero a veces decimos, ¿de dónde salió todo eso? ¿Eso fue algún hombre bien avispado? No.
Eso tiene su origen desde el mismo libro de Bereshit. Es decir, con las mismas características descomunales que tenían sus padres. Vuelvo al tema. Dice los hombres fuertes. Dice que eran hombres de renombre, Giborín. Hombres de renombre y fuertes. En el sentido de rebelarse en contra el omnipotente. La palabra Giborín no es solamente una fuerza física o de una estatura de 6 metros. Aquí en el contexto hebreo la palabra hombre fuerte es en el sentido de rebelarse contra el omnipotente. A pesar de que en el hebreo el vocablo se deriva de fuerza, la palabra tiene diversas aceptaciones dependiendo de qué sentido se le da esa fuerza en el contexto. En este caso la Torá no puede referirse a fuerza física, ya que no tendría sentido mencionar en este contexto, que trata acerca de la maldad de esa generación. Era una generación llena de maldad contra el omnipotente. Por eso dice ra, ra. Todo el día su constante pensamiento era ra, ra. Hoy en día el constante pensamiento del hombre, ¿cómo es? Desde que se levanta el que anda en el pecado, ¿qué quiere? Mire, la demora es abrir los... Y eso que hay gente que sueña en lo malo. Y se levanta y sigue lo malo. Varones de renombre. Dice que por lo tanto la fuerza aquí alude y se refiere a una fuerza moral perversa de desafío a Dios. Usted escucha que hoy en día la mayoría de gente maldice a Dios. La mayoría de los ateos. Y aún sin querer queriendo, la gente que dice que está en el pueblo de Dios, aún lo maldice con sus mismas acciones y comportamientos. Porque aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, se le es contado por pecado. Entonces, varones de renombre, se refiere a aquellos que fueron designados por sus nombres, Irak, Mahudael y Metusael, los hijos de Caín. ¿Se acuerda que eran muy parecidos a la descendencia de Set? Eran nombres parecidos, pero habían palabras que en el hebreo tienen cambios. Entonces, cuando hablamos de varones de renombre, se refiere a aquellos que fueron designados por sus nombres, Irak, Mehujael, Metushael, los cuales fueron llamados así en alusión a su perdición, pues fueron borrados y desarraigados. Otra explicación de la expresión es que eran hombres de desolación, pues desolaron al mundo con sus malos actos. Según esta interpretación, la palabra no significa nombre, sino que se deriva de la raíz desolar o devastar. O sea, quiere decir que estas generaciones que yo acabo de nombrar, que son descendientes de Caín, empezaron a mezclarse con los ángeles, pero hay otro punto para pensar. No como Caín, que era hijo del maligno, ¿se acuerdan? Cuando dice que no como Caín, que era hijo del maligno, no lo voy a repetir por tiempo, quiso decir que Eva quedó preñada, ¿se acuerdan? Eva quedó preñada con una palabra, no fue que Satanás tuvo relaciones con ella, la preñó con la maldad. Por eso en la generación de Caín no hubo genealogía, pero en la generación de Set sí se hablaba de genealogía, de fechas antes y de fechas después. Cosa que no ocurría en Génesis 4, porque quiere decir que el Eterno a esa la iba a ¿qué? Pero eso no quiere decir que fueran a quedar seres humanos y ciudades. Quedaron muchas ciudades. Y en medio de todo eso los ángeles empezaron a hacer ¿qué? Su obra a través de estas mujeres y empezaron a tener relaciones sexuales. Y no quiere decir como algunos, a veces vemos fotos de gigantes de 6 metros con una mujer chiquita teniendo relaciones sexuales, no. Los ángeles caídos tenían la altura de 2 metros. Ojo con este punto, porque es que hay gente que, miren, aquí voy a empezar a ahondarme más. Si hablamos de ángeles, yo sé que pocos lo han visto. Pero lo que hemos visto sabemos de qué estamos hablando. Ángeles de 2 metros. Que uno ya sabe cuando va a las escrituras y uno dice, son de 2 metros. ¿Ya? Pero si no los han visto, pues usted se cree el cuento de lo que hay en fotos. Un gigante de 6 metros, ¿cómo se va a parir con una enana de 1 metro? No se puede, es imposible. Los ángeles caídos, la estatura de ellos era de 2 metros, porque en la carta de Hebreos dice que muchos recibieron ángeles sin haberse dado cuenta. Entonces, para que vayamos pensando, ¿sí? Porque algunos dirán, no, es que los ángeles son gigantes. No, los ángeles, la estatura de ellos es de 2 metros. Más no. Que pueden tener la habilidad de hacer muchas cosas, obvio. Los ángeles tienen la habilidad de muchas cosas si así el Eterno lo permite. Dice que en el versículo 5 de Génesis 6,
Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo ra, todo el día y de noche. La corrupción del hombre no solo contaminó la humanidad, sino al resto de la creación, que fue dejada a cargo del hombre. Entonces aquí hay una palabra en el hebreo que se llama Yeser Ra. Yeser Ra. Impulsos constantes a todo momento para hacer el mal. Significa, aparte de imaginación, propósito, deseos, propósitos malignos. Las acciones del hombre eran muy destructivas. La maldad se había multiplicado tanto que para el Eterno preservar la promesa de Génesis 3:15 debía exterminar a todos los que se habían contaminado, menos Noé y su familia. El Eterno había escogido para cumplir la promesa de un Salvador. Por eso Noé es tipo de Mesías. Noé era el tipo de Mesías que guardaba Torah. Dese cuenta, Noé guardó Torah, que es algo que nunca nos han enseñado a nosotros. Normalmente cuando nos dicen, es que solo son los 10 mandamientos, pero resulta que antes habían unas leyes, porque si no hubieran habido leyes, ¿por qué se juzgaba a ese mundo en ese entonces? ¿Quiere decir que los ángeles conocían esas leyes? Claro que ellos las conocían. Mateo 24, 37, 39 dice, mas como en los días de Noé, miren, aquí vamos al nuevo pacto. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Ben-Adán, del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Esto que ocurrió al inicio volverá a ocurrir al retorno de los Nefilim. Amos 2:9, mire lo que dice Amos 2:9. Y sin embargo yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era la altura de los cedros. ¿Cuántos han visto un cedro? Muy grande y fuerte, como una encina, y destruí su fruto por encima y sus raíces por debajo. Cuando dice su fruto por encima y sus raíces por debajo, quiere decir que él destruyó esa generación en ese tiempo. La destruyó en ese tiempo. Pero también cuando nos dice que así será la venida del Hijo del Hombre, esto que ocurrió al inicio volverá a ocurrir al retorno. O sea, van a ver Nefilim al retorno de Yahshua. Ahí viene otro punto. Y vamos a ver, y sí va a suceder eso. Yo sé que muchos les han predicado esto y no se lo han dicho. Cuando vemos programas de Discovery Channel o de investigaciones o de ufología, normalmente la gente cuando ve eso, abajo en los comentarios dicen de todo, mano. Porque la gente no entiende estos textos. Pero dijo el Eterno que como en los días de Noé, y cuando venga Yahshua será como los días de Noé. Entonces la mayoría se dice, no, pues es pecado no más. No es solamente pecado, porque cuando venga Yahshua va a haber una guerra espiritual contra ángeles caídos, demonios, porque por eso dice que cuando Él retorne volverá con un ejército. Entonces la pregunta es, si Yahshua viene con un ejército, ¿quiere decir que va a ser cualquier guerra? No, hermano. Entonces empecemos a pensar, si Él viene con un ejército grande, eso quiere decir que lo que Él va a enfrentar aquí en el planeta Tierra no es cualquier cosa. Entonces algunos se preguntarán, ¿será que hay Nefilim en el tiempo presente? Vamos a verlo y ahorita yo les voy a empezar a dar 2 puntos o varios puntos. A veces cuando escuchamos programas de ufología, dicen que ven seres híbridos, ¿sí? Híbridos. Hemos escuchado mucho cuando se habla del Hangar 51 en Estados Unidos, en el desierto de Arizona. Hemos escuchado hablar territorios árabes como Afganistán, Irak. Irak es una de las tierras que está más llena de gigantes. Irak. Pero alguno dirá, pero es que no, hasta no ver, no creer. La pregunta es, ¿conviene que el pueblo o la humanidad sepa eso? En ningún momento, hermanos. Eso son cosas que solo los grandes gobernantes a nivel del mundo, como Estados Unidos y Rusia, lo saben. Pero ellos no se van a poner a promulgar a todas las naciones esto. ¿Por qué? Porque esos gobernantes o esas naciones están trabajando a la par con ángeles caídos. ¿O usted no se ha puesto a pensar por qué en menos de 30 años
el ser humano ha evolucionado tanto? ¿Por qué antes de esos 30 años no evolucionamos como se está evolucionando ahora? ¿Por qué tanta tecnología? ¿Por qué tanto conocimiento? Si usted le pregunta a una persona que tiene 75, 80 años, lo primero que le va a decir, los últimos 20 o 30 años, estoy viendo cosas que en mi vida antes no había visto. Por eso dice que esa generación pasada y esta nueva generación, siglo XIX y siglo XX, iban a contemplar cosas nuevas, después de la restauración de la nación de Israel como nación, año 1948. Después de ese tiempo para acá, la tecnología ha venido avanzando tanto y el ser humano ha evolucionado tanto que nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de construir un chip tan pequeño que tenga millones de datos de información. Y no lo existe ni existirá un hombre con esa capacidad, a no ser que haya algo detrás de todo esto. Entonces estos ángeles caídos, a partir de Génesis, empezaron a enseñarle a la descendencia de Caín a construir cuchillos, a construir armas. ¿Se acuerda que los filisteos, según la carta, los filisteos dice que ellos eran fuertes ¿en qué? En la construcción de armas. ¿Y quién era el príncipe y el rey de ellos? Goliat. Era un gobernante y era un semidios para ellos. Entonces ahí nos damos cuenta que detrás de eso ya habían gigantes. ¿Y qué hacía Goliat? Goliat llevaba a ese pueblo a idolatría. Acuérdate que el pueblo de Israel por un momento también cayó en idolatría. Ellos caían constantemente en idolatría y uno decía, pero ¿por qué caían en idolatría si ellos conocían al Dios verdadero? Pero nos damos cuenta que los ángeles tienen ¿qué? Mucho poder. Por eso como en los días de Noé. Aquí Yahshua compara la segunda venida del Adón con los tiempos de Noé, de tanta depravación y maldad en la tierra. Y realmente en los últimos tiempos antes de la venida del Mashiach, por segunda vez, así estará la tierra en una contaminación y maldad semejante a los tiempos de Noé. Un punto importante en esta carta de primera de Pedro, viene otro punto importante. Y vamos a ver que Yahshua le predicó a los ángeles caídos. Le predicó. Y usted dirá, ¿y dónde está eso? Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 18 al 20 dice, porque también Yahshua, la simiente prometida de Génesis 3:15, padeció una sola vez por los pecados del justo, por los injustos para llevarnos al eterno, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue. ¿Y qué dice? Y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, del Eterno, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. ¿Qué son? ¿A qué se refiere? Con espíritus encarcelados. Nosotros somos almas vivientes. Y otra cosa es un espíritu y otra cosa es un alma viviente. Mucha gente al leer en este pasaje la palabra espíritu, su mente la traduce como gente muerta, que supuestamente vivía ahora como espíritus en una prisión. Tal conocimiento, no obstante, no está fundamentado en la palabra de Dios. Vemos porque la palabra de Dios no usa la palabra espíritu para denotar hombres muertos, no resucitados. Para poder entender los que son los espíritus encarcelados, tenemos que leer la palabra del Eterno para ver cómo usa o cómo se aplica la palabra espíritus, así como considerar otras referencias de la Biblia. En el tema descrito en los versos anteriores de Primera de Pedro, de hecho la palabra del Eterno no habla solamente una, sino en 4 diferentes ocasiones sobre lo que en Primera de Pedro 3:19 dice. Pero primero que nada vamos a ver lo que pudiera ser estos espíritus encarcelados. Como dijimos, no pueden ser hombres muertos, a pesar del hecho de que en la palabra espíritu se usa para denotar hombres muertos que supuestamente viven en algún lugar sin resucitar. La Biblia no usa esta palabra con tal significado, sin embargo usa la palabra para denotar seres o criaturas angelicales, como lo vamos a ver en capítulo 1 de Hebreos, verso 13-14, y dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores? ¿Sí ve? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que son herederos de la salvación? Almas vivientes. ¿Nosotros qué somos? Fuimos hechos almas vivientes.
Y otra cosa son espíritus ministradores. Entonces, Yahshua, ¿a quién les predicó? ¿A los ángeles qué? Eso. Y algunos pensaban, no, es que él fue y le predicó a los que... No, ¿por qué? Porque cuando Yahshua venga, dice que va a venir a juzgar vivos y muertos, justos y injustos. Yahshua no vino a juzgar una parte, porque el final de todo es cuando Él venga y se va a empezar a juzgar todas las generaciones desde Génesis hasta que Él venga. ¿Va a haber una qué? Un tribunal de juicio. Para tanto los que hicieron lo bueno, resucitarán para vida eterna, y los que hicieron lo malo, resucitarán para ser echados en el foso del lago de fuego con sus ángeles y sus demonios. ¿Sí ve? Entonces, a veces traducimos un mal texto, que es el del rico y de Lázaro. Esa es otra mala interpretación, porque la vimos por el lado griego, pero cuando la vemos por el contexto hebreo se refiere a Efraín y a la casa de Judá. ¿Sí ve? Entonces, hoy estamos aprendiendo, de pronto algunos no han entendido esto, pero en el transcurso lo vamos a empezar a entender. Y aún en eso, Satanás metió mano para distorsionar. Nuestra mente y el contexto de las escrituras son ¿qué? Hebreas. Nuestro contexto no es católico. Nuestro contexto no es hebreo. Nuestras raíces del comienzo de todo es ¿dónde? Yo no vine sino a buscar las ovejas perdidas de... Él no dijo yo vine a buscar a los griegos, al romano perdido, no. Nosotros somos las 10 tribus perdidas esparcidas en todo el mundo, hermano. Y usted puede leer el libro de Oseas, capítulo de 1 al capítulo 14, ahí habla de quiénes somos nosotros. La pregunta es, ¿por qué nunca nos enseñaron eso antes? Porque a Satanás no le conviene. Y dice que él levanta sus ministros. ¿Y cuáles son los ministros? Los falsos predicadores, hermano, que se encargan de distorsionar la verdad. Entonces nos damos cuenta que así como la gran bestia, que es la iglesia romana, así sus ministros, porque algunos dicen, no, es que yo soy cristiano, cada uno dice lo que dice, pero al final no saben ni lo que dicen. Y muchos de lo que dicen no está en la Biblia. ¿Sí ve? Mucho de lo que está ahí no está en la Biblia. Pero bueno, no miremos eso, estamos acá. Hebreos 1:7 dice, ciertamente de los ángeles dice, Él, que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Los seres angelicales fueron creados por el Eterno, los cuales a su vez son criaturas espirituales, son espíritus. ¿Podrían ser entonces que estos espíritus encarcelados son ángeles caídos encarcelados, como veremos más adelante? Si eso es lo que son. Pero primero veamos el antecedente de esto. Como ya vimos, los ángeles son criaturas espirituales, y aunque todos fueron creados por el Eterno, no todos permanecieron con Él. Algunos se rebelaron y cayeron de la posición en la que estaban. El jefe de los ángeles caídos, ¿quién era? Bueno, él era el cabecilla de cartel. El jefe de los ángeles caídos es Hasatán o Hazael. Acuérdese, el nombre en hebreo es Hazael. O el diablo o Satanás. Su rebelión y caída se describen en los siguientes pasajes. No lo voy a leer, pero sé que lo hemos enseñado aquí. Ezequiel capítulo 28. ¿Se acuerda el príncipe de Persia? Que tú con tus contrataciones y tus maquinaciones engañaste al pueblo y caíste en ignominia. Pero también en Isaías 14, del 3 al 23, también está la misma mentira de ese ángel caído. No obstante, el pasaje anterior de 1 de Pedro 3:20 se remota al tiempo de los días de Noé. El diablo ya se había revelado mucho antes de esos días, ya que lo vimos antes, activo en el jardín de Edén. A pesar de eso, él y sus ángeles ahora no están en prisión. Más bien, se les describe como príncipe de la potestad del aire, según Efesios 2:2. Pero cuando hablamos de Isaías 14, dice que él fue hecho con piedras preciosas, ¿cierto? Se nombran muchas categorías de piedras preciosas y habla mucho tema espiritual en contexto. Pero también nos dice en Efesios 2:2, y a él, que él es el príncipe de la potestad del ¿qué? O sea, ya sabemos, o sea, está operando de una manera mucho mayor.
Entonces cuando Yahshua fue al madero, ¿qué nos quiso él entregar a nosotros? Y lo voy a empezar a denotar y a enseñar. Dice que él despojó de toda autoridad. ¿Se acuerda? Dice que él despojó de toda autoridad a todo señorío y toda autoridad y toda potestad. Los despojó, quitándole la autoridad y dándonos autoridad a nosotros para salir de toda maldición por causa de nuestro pecado de la carne. Por eso dice que nosotros estábamos sujetos a la ley de la maldición por el pecado de nuestra carne. ¿Sí ve? Porque nuestra carne era rebelde para con Dios. Por eso Él vino para deshacer las obras del diablo y al haber darnos una nueva oportunidad para levantarnos. Pero no solamente nos dio misericordia de plan de redención y salvación, sino también nos dio autoridad para enfrentar. Ojo con este punto. Cuando Yahshua vino, ¿por qué los judíos no podían comprender lo que era la cuestión de lo espiritual? Los judíos de esa época no entendían absolutamente nada de lo que él hablaba espiritualmente. Y si usted se da cuenta, él cada ministerio que trató de liberación, en unas dio perdón, en otras sanó, en otras liberó, aquí hizo aquí, porque él ya sabía lo que estaba ocurriendo, ¿sí? Y los judíos en ese tiempo, los fariseos, los escribas, lo juzgaban a él porque ellos no entendían. Pero él, ¿qué venía a hacer en ese momento? A hacer una guerra espiritual. Él tenía que venirle a poner orden, la simiente. Acuérdese Génesis 3:15. La simiente tenía que venir y tenía que traer orden para darle a dónde en la cabeza, a Satanás. Él tenía que venir a golpear a Satanás, porque en ese momento el pueblo de Israel, ¿cómo estaba? Estaba como ovejas perdidas sin pastor. Y Satanás estaba haciendo de las suyas. Todo este sistema que estoy leyendo estaba haciendo de lo suyo. Total que para ese pueblo no era indiferente lo que yo estoy enseñando. Ellos lo conocían mejor que tú y que yo. Si hablamos, ellos nos dan sopa y sé con este relato. Entonces, cuando él vino a hacerle guerra a Satanás y a sus demonios. ¿Se acuerdan? Que él decía, le preguntaba a los demonios, ¿tú cómo te llamas? Legión. ¿Sí ve la autoridad que él tenía tan tremenda de sacar una legión? Algunos dicen 2000 según un ejército romano. Otros dicen 6000 según un ejército romano. Y él con una sola palabra los sacaba. Cosa que los judíos de esa época no entendían. Juan 8:44 les dijo a él, vuestro padre es el diablo, y las obras del diablo ustedes hacen. Pero no se suponía que ellos eran los encargados en ese tiempo de la Torá, de ministrar en el templo de Herodes. Pero también dice en un contexto que el templo de Herodes estaba lleno de demonios, y el sumo sacerdote Caifás era uno de sus demonios que ministraba. Por eso dice la escritura que él no hizo milagros allá adentro, él los hizo fue afuera. Pero él, que nos estaba dando a entender con eso, no solamente estaba hablando de plan de redención y salvación, él no también nos estaba hablando, hey, entiendan que ustedes van a tener que empezar a enfrentar una guerra espiritual, como en los días de Noé. ¿Sí ve? Como en los días de Noé. Por eso tristemente hoy en día el ministerio de la liberación muchos no lo conocen. Hay iglesias que están endemoniadas, que cogen a chapalear, pero no sabe a qué le están dando. Cuando hay Espíritu Santo, usted sabe a qué le está dando. Cuando hay carne, la carne lo que pasa es que se opone al Espíritu. Y usted no va a entender nada, porque el Espíritu contra la carne se contraponen. Por eso Efesios 2 dice, más bien se le describe como el príncipe de la potestad del aire, y a él, así como sus ángeles caídos como principados, potestades, gobernantes de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Efesios 6:12 dice, huestes espirituales de maldad son o es literalmente una gran cantidad de espíritus malignos, y esto es lo que los ángeles caídos, que ahora están activos en las regiones celestes, por lo cual 1 de Pedro 10:19 no se refiere a la caída del diablo, sino a otra rebelión de ángeles ocurrida en los días de Noé y antes del diluvio. Estos son espíritus caídos que terminaron en prisión. O sea, esa generación está prisionera, pero la pregunta es, dice que la tercera parte de lo que habitaba en el reino de los cielos de ángeles fue ¿qué? Engañada. Entonces la pregunta es, nadie puede saber a ciencia cierta el número de ángeles que cayeron. Ángeles caídos con cuerpos corpóreos y ángeles caídos que se despojaron de sus cuerpos, que se les dicen demonios.
¿Sí ve? Hay dos referencias que manejamos en este tiempo. Ángeles caídos que no tienen cuerpo, que son los que buscan cuerpos para atormentar y vivir en ellos. Por eso una iglesia tiene que manejar el sistema de la liberación. Si una iglesia no tiene ministerio de la liberación, se murió, hermano. Tiene que haber discernimiento para poder sacar demonios. Por eso cuando usted pronto, no lo estoy diciendo que usted esté endemoniado, pero a veces deje cuenta por qué usted le ha costado cambiar, por qué tanta rebeldía, porque hay gente que vive de iglesia en iglesia como ñeros. Yo los llamo los ñeros de iglesia. ¿Cómo así que ñero de iglesia? Usted mire un ñero o un gamín aquí en Colombia, ¿dónde se queda el gamín? A la puerta de la iglesia, no entra, porque no quiere cambiar. Entonces espiritualmente ñero de iglesia son los que yo estuve. ¿Cuántas iglesias ha recorrido? No, yo me he recorrido 8 iglesias para la gloria de Dios. Usted lo que está es endemoniado, hermano, porque en ningún lado se sujeta. A eso se le llama aquí en Colombia ñeros de iglesia. Entonces no se refiere a la caída del diablo, sino la rebelión de ángeles ocurría en los días de Noé y antes del diluvio. Estos espíritus caídos terminaron en prisión, pero eso no quiere decir que todos estén presos. Todos van a quedar presos cuando venga por segunda vez el Mashiach. Ahora sí me entiende, con su ejército. Cuando hablamos de ejército, hermano, yo creo que eso va a ser, si hemos visto películas modernas, eso no es nada comparado a lo que vamos a ver. Si eso llegara a ocurrir estando en vida nosotros. Porque dice Pablo, hay un misterio, no todos dormirán. Dijo así, no todos dormirán. Porque cuando Él venga, habrán unos que estaremos así como estamos ahorita y otros esperando ese día que Él venga, el día de la resurrección. Por eso dice que primero resucitarán en Yahshua los que esperaron en Él. Luego, los que hayamos quedado, seremos levantados. O sea, esa es una palabra que tiene un cumplimiento que en cualquier momento pasa. Bueno, entonces otro punto, la contaminación genética al ADN humano. Esta contaminación con híbridos gigantes llegó a ser un arma de Satanás para poblar la tierra prometida a Israel y tratar de impedir que el pueblo de Israel se apropiara de ella, como en el caso de la tierra de Canaán, donde los espías regresan informando que en la tierra había gigantes y que en comparación con los gigantes el pueblo parecía como langosta. Ya lo leímos en Números 3:73. Y posiblemente esa contaminación genética fue una de las razones por la cual en algunos casos el Eterno ordenaba matar a todos los seres vivientes de los pueblos conquistados, incluyendo niños, bebés y animales, según 1 Samuel 15:3. Entonces, ahora sí estamos ya comprendiendo un poco por qué Yahweh decía que no quede absolutamente nadie. Y hay algo muy importante, si usted mira las cartas de Crónicas, si usted mira las cartas de Samuel, si usted mira las cartas de Reyes, ahí se movía mucho este espíritu. Y por eso Yahweh decía, ni aún los animales. Porque ya en ese tiempo estaba alterado genéticamente muchas cosas. En cada generación de cada escrito vamos a ver qué dice, y los amorreos que eran gigantes, y los hijos de Anac. Entonces dése cuenta que ellos siempre han querido, aún después del diluvio, porque algunos dicen, bueno, pero ¿por qué ellos no murieron en el diluvio? Si dice que Yahweh acabó todo con diluvio, pero es que estamos hablando de una raza angelical. Estamos hablando de ángeles caídos, no estamos hablando de seres humanos. Estamos hablando de ¿qué? De seres espirituales. Entonces, aún después de eso, después del pueblo de Israel poblar la tierra, de tomar territorio, aún así ellos siguieron teniendo batallas. Entonces dice que cuando Josué y Caleb traían ese racimo de uvas, nosotros decíamos, uy, esa tierra es próspera. No, había una manipulación, hermano. Había una manipulación porque ya estaban manipulando todo. ¿Sí? Entonces algunos dicen, usted va a recibir las uvas gigantes. ¿Y cuánto decían? Amén. Y no sabíamos que aquí estaba sucediendo, era otra cosa. Pero todo sucedía por no conocer qué. Y como en las religiones trabajan en el emocionalismo, ¿cierto? Usted va a regresar con las uvas gigantes y todos amén, pero no miramos en el contexto que era lo que estaba pasando. Cabe recordar que algunas de las civilizaciones más antiguas de las que tiene conocimiento y registro histórico son civilizaciones postdiluvianas, es decir, posteriores al diluvio de Noé, descrito en Génesis 6, y se trata de civilizaciones sumerias. Ojo con este lenguaje sumerio. ¿Qué es el lenguaje sumerio? El lenguaje sumerio es un lenguaje pictográfico que empezó a nacer en Mesopotamia, y eso lo utilizaron, ese fue uno de los lenguajes que usaron esta generación de ángeles caídos. Ellos empezaron a trabajar con el lenguaje ¿qué? Sumerio, con señales pictográficas. Han encontrado cuevas,
han encontrado rollos, han encontrado tablillas con muchos jeroglíficos y como con cosas modernas, que aún los mismos arqueólogos dicen, la verdad, no podemos creer que una cultura hace 4.000 años pudiera tener ese conocimiento tan vasto. No podemos entender y no podemos creer que a nivel de Sudamérica, a nivel de Centroamérica, a nivel de Europa, a los lados de Sardia, Irlanda, a nivel de todas esas murallas que vemos que sean tan perfectas, que en esa cultura ningún ser humano, ni hoy en día con la tecnología que tenemos, puedan hacer pirámides tan exactas en sus cortes. Entonces la pregunta tiene que ser, ¿tuvo que haber algo detrás de esto? Porque para mover piedras de 20 toneladas, ni con las máquinas de ahora, porque eso, o sea, hemos visto máquinas, lo más gigante que hemos visto son las que excavan carbón, que se llaman yuncles, o retroexcavadoras gigantes, pero estamos hablando de 4.000 años atrás. Entonces la pregunta es, ¿quiénes estaban detrás de esto? ¿Quién le está dando el conocimiento? ¿Quién le está dando la ciencia a esos seres humanos arcaicos? Porque hace 4.000 años, a lo que vemos ahora, esa gente era arcaica, pero ¿sabe qué le quiero decir? Ellos sabían más que nosotros. ¿Por qué? Porque el libro de Bereshit es una historia futura, pero nosotros la miramos como algo pasado. Pero cuando miramos en contexto Bereshit es un libro futurista. Porque para lo que nosotros es futuro, para Yahweh y los ángeles es historia. Esto que estamos viviendo ahora, lo que estamos viendo, esta cámara y todo esto hace millones de años se sabía que ya estaba. Esto que estamos viendo ahora, ya hace millones de años sabían ellos que eso iba a existir. ¿Sí ve? Todo lo que está ocurriendo no es nuevo, ya existía. Lo que falta era que se hiciera visible. Y eso es lo que están haciendo los ángeles caídos. Usando todo eso y a través de cada generación con los seres humanos, ellos van trabajando a medida que este planeta va avanzando en cuestión humana. ¿Por qué yo le digo eso? Dice Salomón en la carta de Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el cielo. Lo que fue, será y volverá a ser, pero se lo voy a interpretar en el texto original. El conocimiento de la Torah que fue, volverá a ser. No hay nada nuevo debajo del cielo que le enseña a la Torah, que es lo que tiene que enseñarnos. ¿Sí ve? Pero en la traducción griega dicen, no hay nada nuevo bajo el cielo, lo que fue será y ya. Entonces uno dice, oye, estamos repitiendo todo. No, nos está hablando que la Torah sigue vigente y el conocimiento sigue vigente. No hay nada nuevo bajo el cielo. ¿Sí ve? Todo sigue, el cielo no cambia. La tierra sigue siendo la misma. Nosotros nos morimos y nos vamos. Pero la Torah sigue permaneciendo para siempre. Bueno, cabe recordar que algunas de las civilizaciones más antiguas de las que se tiene conocimiento y registro histórico son civilizaciones postdiluvianas, es decir, posteriores al diluvio de Noé, escrito en Génesis 6, y se trata de las civilizaciones Sumeria y Egipto y la civilización del Valle Indó, actual Pakistán y norte de la India. Si usted se da cuenta, son de las tierras más bravas en idolatría. Ahora la pregunta es, ¿por qué en esos países la mayoría de las culturas son cosas gigantes? Usted mira Egipto, las primeras colonizaciones, las primeras culturas fueron los egipcios. Y de allá el pueblo de Israel tuvo que salir de esclavitud. La pregunta es, ojo con esto que viene acá. Dice que el pueblo de Israel estuvo esclavo allá durante 430 años, ¿cierto? La pregunta es, ¿ellos construyeron las pirámides? No. Para de pronto, ellos no las construyeron. Eso estaba antes. Pero ellos sabían lo que estaba sucediendo. Sí, ellos ya tenían conocimiento que habían gigantes. Ellos tenían el conocimiento de lo que estamos hablando ahora, pero el conocimiento de ellos era mucho mayor que el de nosotros ahora. ¿Sabe por qué? Porque ahora nos quieren enceguecer la mente para que no entendamos lo que ellos entendían o lo que ellos veían. Por eso hoy en día cuando se habla de este tipo de temas de ufología, todo el mundo en los comentarios abajo, eso es un montaje, es un Photoshop, están locos, Bueno, porque el ser humano no está preparado para eso. ¿Sí? Uy, acabamos de ver una nave extraterrestre. Ellos vienen de otro planeta. No vienen de otro planeta. Ellos son seres híbridos. Ojo con este punto. Bueno, así me den palo, no me importa.
Pero sí, porque no faltará. Ellos tienen la capacidad de fecundar en el vientre de una mujer el tamaño de lo que ellos quieren. Se han encontrado excavaciones, tanto de seres grandes como también seres pequeños, con las cabezas uniformes, ¿sí? Cabezas de diferentes tamaños. Entonces, claro, cuando vemos arquitectura y todos esos arqueólogos, uno empieza a rascar la cabeza y uno dice, esos fueron los antiguos indios. Te ponían cosas para deformarse en la cabeza. Eso dicen algunos estudiosos. Pero no, hermano, no es así. Eso sigue vigente como en los días de Noé. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros, el planeta Tierra, por qué nos tienen tapados los ojos con muchas cosas? Que los grandes poderes políticos como Rusia, Estados Unidos, saben muchas cosas. Porque ellos salen con tecnología. Porque ellos están a la vanguardia en cuestión de armas de guerra, que uno dice, esa no la había visto yo. Porque el pueblo de Israel tiene lo que tiene. Un país tan pequeño de 8.200.000 habitantes, 8.200.000 habitantes, y los 23 países árabes que le laten no lo atacan. Y lo pueden hacer. Porque hay muchas cosas detrás de todo esto que se mueven. ¿Sí? Otra pregunta es, miren, en el año 2002, sí, hubo un convoy militar que se perdió. Pero eso no lo dicen porque es que al sacarse esto a la luz la gente vuelve, si nomás la gente toma fotos de un platillo volador y la gente se vuelve loca, mano. Porque el ser humano no está preparado para eso. O a alguien se le aparece un ángel, o una de las dos, o se vuelve loco o forma otra doctrina. Una de las dos, o se vuelve loco o hace lo de mormón. Sí, una de las dos, o se vuelve, pero de todas maneras eso lleva a enloquecer al ser humano. Aún en eso Dios cuida su creación. Pero aún así los ojos están abiertos. Un convoy en el año 2002, se perdió un convoy en los desiertos de Afganistán. Y si usted se da cuenta, eso es mucho desierto, son miles de kilómetros. Y uno se preguntará en su mente, ¿qué hay debajo de eso? Solo hay petróleo. Pero resulta y sucede de que cuando hablamos de ángeles caídos, estamos hablando de tecnología a la vanguardia que va a cientos de millones futuros adelante de nosotros. Mientras que nosotros creamos aquí generadores nucleares, eso para ellos estaba millones de años atrás, ya sabían que era eso. Para ellos no es difícil, para ellos no es imposible vivir bajo nuestro mismo sistema de la Tierra. Lo pueden hacer y está claro que sí existe. Entonces la pregunta es, pero bueno, usted me está hablando cosas que yo no sé ya ni creerle. No le estoy diciendo que me crea, pero sí que piense y que vuelva a leer Génesis 6. Y como en los días de Noé, dijo Yahshua, como en los días de Noé. Y acuérdese que cuando Él venga va a haber una guerra espiritual también. Entonces, si estamos hablando de esto, estamos hablando de todo se vale. Porque los ángeles utilizan todo. Se perdieron unos militares, entonces empezaron a buscarlos otro convoy. Y si usted se da cuenta, en medio de los peñascos de los desiertos de Irak, de Siria, de Mesopotamia, de los territorios de Turquía, son territorios de miles de kilómetros desérticos, donde lo que menos la gente le va a importar es saber qué hay ahí. Si no hay nada en ese desierto, la gente dice, pero ¿yo qué voy a buscar ahí? Y resulta que ahí donde los seres humanos no buscan, ahí están. Entonces viene otra pregunta. O sea, lo que usted me está hablando me está poniendo como a pensar. Pero es una realidad según lo que yo les estoy enseñando hoy. Esos seres, digámoslo así, esos ángeles caídos, siguen aún haciendo lo que están haciendo. Y digámoslo así, la NASA, han cogido naves donde dicen que han cogido personas pequeñas, de pequeña estatura, y han cogido personas de esas con vida. Les han hecho interrogatorios y les dicen, ¿ustedes de dónde son? ¿Vienen de otro planeta? Dicen, no, somos de este planeta. Pero ¿de dónde son ustedes? Somos evolucionados. ¿Sí ven lo que contestan? Somos evolucionados. Entonces, claro, el que no conoce Génesis 6, dice, no, están locos. No, ahora sí menos le voy a creer. Cambiemos el canal. Son evolucionados como los Nefilín fueron evolucionados. Entonces cuando le hacen interrogatorios ellos empiezan a hablar y gente como tú y como yo viendo esos videos dicen no, es imposible, pero nada es imposible, hermano.
Nada es imposible. Cuando estos seres que estamos hoy enseñando tienen la facultad y la capacidad. Hay gigantes entre nosotros. Lo que pasa es que a ellos no les conviene, ellos se tienen que guardar. Porque usted sabe qué sucedería donde se dejen ver. Y cuando estaban buscando esos militares en el año 2002, a través de esa búsqueda dieron con una cueva. Y efectivamente encontraron un gigante. Dicen los militares que en ese tiempo hicieron eso, que le daban con armamentos galiles y todo eso y que no caía. Usaban armas como .50 y para poderlo derribar le tuvieron que dar en la cabeza. Entonces inmediatamente apenas los países fuertes se enteraron, dijeron no digan nada, no vayan a decir nada. Cogieron a ese gigante, lo llevaron y empezaron a hacer experimentos y hay varios países del mundo que tienen el esqueleto óseo y lo tienen en Irlanda hay. En países modernos o avanzados tienen esos esqueletos en manera gigante, pero como la gente lo que menos le interesa es eso, a nosotros las personas terrestres, lo que menos nos interesa es eso. Ay, sí, hubieron gigantes en el pasado. Las naves, usted se pregunta, pero vivimos unos platillos voladores, esos que vienen de otros mundos. Resulta que todo lo que se está utilizando no es tecnología de afuera, es cosa que produce nuestro mismo planeta. Son combinaciones, escúcheme bien, porque uno para enseñar esto tiene que estudiar mucho. Nosotros si nos ponemos a ver muchas mezclas de materiales decimos no sabemos hacer nada. Pero ellos cogen todas las mezclas de materiales y pueden hacer cosas que ni tú ni yo sabemos. Lo más moderno en material es el titanio, que es hecho en la nave espacial. Lo más moderno en tecnología es hecho en titanio. Y uno se pregunta, ¿el titanio dónde se saca? Se saca de materiales de piedra, como se fabrica el vidrio. Ellos con su tecnología moderna, ellos utilizan piedras de diferentes, y fabrican lo que hoy en día vemos como naves. Esto es una gran mentira, miren, entiéndalo hoy. No hay culturas que vienen de otros lugares. Es el mismo planeta Tierra, a través de toda esa cosa que estamos enseñando, que ellos mismos fabrican y producen, hermano. Porque la gente dice, ay, vienen del planeta Marte, vienen del planeta Júpiter, eso es que ya hay vida. Resulta que la vida la está produciendo el mismo planeta Tierra, porque la Biblia dice que solo hay vida en este planeta según la creación. Porque si hubiera habido más vidas, la Biblia diría en el planeta Júpiter, y Dios hizo el planeta Júpiter al marciano a su imagen y semejanza. No dice en ningún momento eso. Por eso tenemos que ser maduros cuando leemos escrituras y hablamos por eso Génesis 6 es duro, mano. Entonces Génesis 6 es un principio de muchas cosas. Y a través de Génesis 6 vamos a entender lo que hoy en día estamos viendo. ¿Sí ve? Bueno. ¿Y ellos pueden alterar el ADN? ¡Claro! Lo último que van a empezar, ellos ahorita lo que están haciendo es alterar la genética. Están haciendo eso. Hoy en día, ¿cómo quiere su hijo? Si usted es morocho, lo quiero mono y blanco de ojos verdes, tranquilo, lo hacemos. Le alteran la genética. Y la pregunta es, ¿eso es bíblico? No. Tranquila, usted no puede tener hijos, pero eso, vengan aquí, eso no. Y hay algunos cristianos o creyentes lo hacen y dicen, eso fue bendición de Dios. Le alteraron la genética, hermano. Y a veces pecamos inconscientemente. Yo quiero tener un hijo, yo quiero. Vayan del doctor tal, esa gente conoce mucho de ADN y saben alterar la genética. Lo cogen a usted, le sacan su esperma, se lo alteran y va para allá. Y le nació el chino de ojos verdes. Y usted, qué bendición de Dios. Es delicado este tema. Bueno, dice que cabe recordar que algunas civilizaciones más antiguas de las que tienen conocimiento a registro histórico son civilizaciones postdiluvianas, es decir, posteriores al diluvio descrito en Génesis 6, y se trata de civilizaciones sumerias, ¿sí ve? Entonces, si a usted le gustan estos temas, póngase a estudiar toda esta semana cartas y relatos sumerios, y ahí se va a dar cuenta. Enoc vio eso. Dice que no caminó con Dios, y en los apócrifos de Enoc se habla de todo esto, de naves, de cosas metálicas que vuelan para allá y para acá. Pero dice que Dios se llevó a Enoc para que no viera ¿qué? Más maldad. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿por qué se llevó a Enoc? ¿Acaso qué tenía Enoc? Dice que Enoc caminó con Dios. Y de ahí han sacado muchos libros, la Sefer Yadar, han sacado muchos escritos apócrifos,
donde hablan un poco ¿no? de cosas de extraterrestres que uno dice, ¿será verdad o será mentira? Pues yo no sé, pero yo lo que a veces hablan en noticias no es raro. Hace poco hablaban cosas locas, esto lo digo porque lo escuché. Decían que, por ejemplo, este presidente de Estados Unidos, ¿sí? Trump, uno se pregunta, bueno, ¿qué hay detrás de esas naciones tan grandes? ¿Por qué la tecnología que tienen ellos no la tiene cualquiera? ¿Por qué hay países que van mucho más desarrollados que otros? ¿Por qué nosotros somos tan cavernícolas? Sí, es verdad, ¿por qué nosotros somos tan cavernícolas en cuestión de ciencia? De ciencia, ¿sí? Han mostrado vuelos donde la gente graba con sus celulares, el aparatico ahí al pie del avión, y la gente dice, eso es un fotomontaje, porque hasta que no le me... como Tomás, hasta no ver, no. Pero todo está abierto a este escenario del planeta Tierra. Todo está abierto, ángeles caídos, demonios, como también el Espíritu Santo que Dios nos dio para poder percibir y entender y hacerle frente a ese plan demoníaco también. Por eso era necesario que viniera el Espíritu Santo, porque Él nos enseñará todas las cosas que habrían de suceder, porque si no lo tuviéramos, ¿sabe qué? ¿Cómo estuviéramos? Porque por el Espíritu discernimos todo esto. Dice que estas civilizaciones, como lo han comprobado los historiadores, parecen ser o haber surgido repentinamente y ya con conocimientos avanzados en muchas disciplinas, incluyendo leyes éticas, urbanidad, astronomía, así como enseñanzas falsas, satánicas, brujería, rituales de sacrificio humano, incluso como lo relatan los libros antiguos del Valle de Iddo. Conocimientos sobre la fabricación de naves voladoras y armas de guerra que parecen ser atómicas. Estas civilizaciones fueron fundadas y dirigidas en su creación por ángeles caídos y sus hijos híbridos, algunos de ellos aún gigantes como los descritos en Génesis 6. Creo que las civilizaciones de la isla y continente de la Atlántida también encajarían en este grupo de civilizaciones fundadas e impulsadas por ángeles caídos y sus hijos híbridos. ¿Sí se ha escuchado lo que dicen de la Antártida? Hay lugares donde la ciencia no ha metido mano. Hay lugares que todos lo hemos escuchado. Hay un lugar que es muy magnético en la Tierra. ¿Qué es la qué? Exacto, entonces que pasa el avión y que no sé qué y que sí sé cuándo. No sé si ustedes escucharon el relato, no sé, si me equivoco me perdonan, uno también tiene derecho a equivocarse. Un avión que desapareció sobrevolando el mar, un avión de Air Malasia, un 320, dice que desapareció, nunca se supo de ellos, ni nunca encontraron partes del barco, pero resulta que uno de los satélites de la NASA, con el infrarrojo, lo detectó y alrededor de ese avión, 2 platillitos voladores. Pues lo digo así en forma, sí. Al momento que desapareció el radar. Entonces uno dice, ¡ay no, esas películas, eso solo se ve en Terminator! O en los X-Men. Hermano, es verdad. Porque nuestra mente está ¿cómo? Nuestra mente es muy limitada, hermano. Entonces, gente, eso está como cuando, miren, ¿sabe cómo qué está eso? Eso está como las antiguas culturas de nuestros abuelos, nuestras abuelas. Nuestros abuelos y nuestras abuelas decían, no es bueno leer la Biblia porque es que cuando usted lee la Biblia dice que vuelve loco, decía el cura del pueblo. Pues eso se fue creando de generación en generación. Y vamos a ver que nos estaban volviendo locos, sí, por no saber la verdad. Y por eso nos hacían adorar a la Virgen María. Por eso tantas cosas que la iglesia y la religión ha creado. Pero sabemos que detrás de esto siempre hay una estrategia que se llama Satanás. Satanás no solamente altera lo genético, Satanás también se llama religión. Satanás es el inventor de las religiones a nivel del mundo. Para los que no lo sabían, él es el príncipe y el padre de la mentira. Y él es padre y homicida desde él. Bueno, ya voy terminando porque yo sé que más de uno la cabeza la tiene recalentada. Dice la Biblia, también menciona la existencia de gigantes en la región geográfica que ocupó otros descendientes de Can, su hijo Canaán, el área de Sidón y donde llegaron a habitar los amorreos, los cananeos, los jebuseos y los demás descendientes de Canaán. Eso está en Génesis 10:15, para que lo lean en su casa. O sea, no solamente, ahorita que sigamos avanzando, vamos a ver más gigantes. Esto no se acaba,
Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Ahí vamos a hablar de gigantes en los primeros 5 libros. Y aún en Samuel, o sea, esto no es nuevo. Entonces, a medida que lleguemos a esos textos, ya decimos, ahora sí entiendo. Los adamitas culpables de idolatría a ídolos, además adquirieron experiencia en hechicería. Cuando hablamos de los Benei Elohim, y significa dioses, significa que esos Nefilín, ¿a qué llevaban al pueblo? A adorar a esos ángeles caídos como semidioses. Ahora otro punto que tenemos que tener cuidado, que esa fue otra que nos metieron, que no nos dimos cuenta. ¿Se acuerdan cuando se hablaba de los dioses griegos? Que decían que mitad Tauro, mitad no sé qué, y nos sembraron esa historia, libros de historias, de escritos que la gente decía, uy, yo me quiero comprar ese libro para conocer lo que era la mitología griega. Y vimos películas de mitología griega que salía el hombre con mitad caballo, mitad cuerpo y nos lo llevamos a comer de niños. Decíamos, uy, no, un minotauro, pero es que ¿dónde está? Porque no hemos visto ni un resto de un minotauro. O que, no, lo único que se ha encontrado en excavaciones son huesos de mamut y de animales de gran tamaño que en el tiempo de Job lo relató. Entonces la pregunta es, ¿Dios creó esos animales? No, fue alteración genética. Porque dice la escritura, es que cuando leemos la creación en Génesis 1, Él es explícito, no implícito, Él es explícito. Animal según su género, animal. Pero ¿qué hizo Satanás? Empezó a alterar ¿qué? La genética. Vuelvo al tiempo presente. Hoy en día usted come frutas mezcladas raras. ¿Cómo es que le dicen a las frutas cuando se mezcla una con otra? Vamos a comer injertos. Y que injerto, y uno dice, pero y que la guayaba se revuelve con la mora y se hace un injerto y nos ponen a comer un poco de cosas, pero resulta que para hacer esos injertos se necesita genética. Y esa genética nos está matando de cáncer. ¿Sí ven? Mucha de la genética en cuestión de alimentos está matando al ser humano. Nunca se había visto tanta tasa de mortalidad de cáncer como la que estamos viendo en los últimos 20 o 30 años. Pero ¿sabe por qué? Porque Satanás aún a través de eso quiere ¿qué? Destruir. ¿Sí ve? Todo ese tipo de cosas. Pero a veces somos, ay sí, a mí me gusta a mí me gusta la guayaba mezclada. Uy, no es que usted supiera cómo, sabe, hasta más bueno que la guayaba sola. Y nos van llevando así, y nos van llevando, y vamos caminando hacia foso, pero no hacemos un alto para leer las escrituras, qué es lo que dijo Dios. Dice cada cosa según su género. La Biblia no dice cada cosa según su mezcla. Por eso en la carta de Levíticos él fue muy enfático en decirle al pueblo de Israel qué comen y qué no comen. No coma marrano porque hace daño. No coma camarones porque hace daño. ¿Y qué dicen en el cristianismo? Todo lo que usted coma, según Hechos, dice la palabra, todo fue santificado. El texto de Cornelio lo manipulan así. Dice que Pedro vio un poco de reptiles y aves, que esto y que Dios dijo, no llames impuro a lo que yo he santificado. Y ahí sacaron esa mentira y ese engaño de que el marrano uno lo santifica orando por él. Pero no estoy diciendo una verdad. La gente come hoy en día de todo, mano. Y eso es lo que está matando al ser. Pero Yahweh les dijo al pueblo de Israel, les dijo, no coman esto, no coman esto, coman esto. Imagínense, en la Torá, lo que son el Pentateuco, los 5 libros, pero exactamente el Levítico se le dice al pueblo, ¿qué tiene que comer? ¿Qué tenemos que comer para que nuestro cuerpo esté qué? Pero Satanás que dijo, me los voy a tirar por la salud también. Porque si usted se pone a mirar, es normal que el ser humano hoy en día le esté pasando tantas cosas, hermano. No es normal, todo es alteraciones, ¿sí ve? Todo es alteraciones, la droga es una alteración, la medicina es alterada, todo es alterado. Entonces uno dice, por Dios, solo la mano de Él nos puede librar de tanta cosa. Todo es un comercio, todo es un negocio, todo es ciencia, todo es tecnología. El ser humano está tan avasallado por todo lo que sale que yo sé que algunos aquí, o de pronto usted que me ve a través del video, la tecnología tiene tan avasallado al hombre que todo lo que sale la gente ya lo quiere tener. Comenzamos con un televisor barrigón gordo
Y ahora estamos con un televisor del gruesor de este dedo. Pero ¿qué irá a suceder de aquí a unos 10 años? Todo va a ser virtual. Y uno pregunta, ¿el ser humano puede hacer eso? Tiene que haber alguien atrás que esté trabajando todo esto. Pero como lo que menos nos importa es eso, lo que me importa es que eso me guste y lo compro. No me importa el origen, así diga Made in China, lo que sea. Pero la gente no mira qué hay detrás de todo esto. Entonces, esto es para madurar, no se les olvide. La palabra de Dios es ¿para qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son. Bueno, por si de pronto usted ahorita está pensando. Y terminando Génesis 6 dice, y se arrepintió Yahweh de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. La palabra sintió lamento, se entristeció, sintió pesar. Significa que le pesaba haber creado la Adamita originalmente y que todo había sido un error terrible. La idea es que Yahweh tuvo un cambio de actitud. Cambio de actitud de creador o hacedor de los adamitas a la de destructor. Y dice, y el Eterno dijo, desintegraré al hombre. Estoy hablando en puro contexto hebreo. Desintegraré al hombre. Es como si Dios hubiera dicho, el hombre es polvo, traeré agua, el diluvio y lo desintegraré del mundo. Por esta razón la Torá alude, el Pentateuco, el Antiguo Testamento, alude a la exterminación del ser humano, utilizando la expresión desintegrar, desde el hombre hasta el animal. Dios incluyó a los animales en el castigo porque también los animales habían corrompido sus hábitos naturales. Según otra explicación dijo, todo fue creado para el hombre. Y si el hombre es exterminado, ¿qué necesidad hay de los animales? O sea, que si hubieran quedado los animalitos solos y bueno, ¿sí ve? En un contexto. Y Génesis 6:8, que eso lo vamos a comenzar dentro de 8 días, pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Y ya para terminar, Dios siempre reserva un remanente para cumplir sus propósitos. Y Dios eligió a Noé, varón temeroso de Dios y recto, que no contaminó su simiente de ADN y fue parte del linaje que vendría a ser nuestro Mashiach. Conclusión, va a haber un grupo como Noé que guardará Torah para el tiempo hasta el día de la venida de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. ¿Entendimos hoy algo? Bueno. Sí, para que ustedes pues digan, uy, no, es que esos platillos, no, ya sabemos el origen de todo. Y este punto ya para terminar llorar. Nada de lo que hay debajo del cielo es nuevo. Ténganlo muy claro hoy, nada de lo que acontezca hasta el día que venga Yahshua, nada es nuevo. Porque desde Génesis 6 el Señor nos dijo, hey, mire lo que va a pasar. Y Yahshua vino y lo confirmó, mire lo que va a pasar. Y por eso el Espíritu Santo no nos dio espíritu de estupor, sino de conocimiento. ¿Sí ve? ¿Y qué quiero yo con esto? Que usted estudie. Es bueno que usted estudie. Este tema no se puede quedar solamente en lo que yo enseñé. Este tema usted tiene que ahondarlo y empezarlo a estudiar más allá. Porque este tema da para muchas enseñanzas, yo creo que por todo el año si habláramos de eso. Pero el punto que Yahweh nos quiere hablar es que no estamos solos, que hay una guerra espiritual, que los ángeles y Satanás saben que su día se le está llegando, que ellos saben que tienen que acabar con la humanidad completa si es posible. Como dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino a robar, matar y destruir, mas Yahshua dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y eso es lo que nosotros tenemos que sostenernos, independientemente de lo que hoy se enseñó, tenemos que seguir entendiendo algo, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y principados de maldad. Y eso es lo que usted tiene que tener claro hoy como hombre de Dios, como mujer, como varón, como usted que me está escuchando a través de este video. Hay una guerra espiritual de la cual no podemos ignorar. Sabemos que Satanás está maquinando y también sabemos que él utiliza estrategias nuevas todos los días, porque él sabe que nosotros, entre comillas, somos muy tontos a veces y somos fáciles de engañar. Por eso es necesario que a través del Espíritu Santo, que fue enviado por nuestro eterno Creador, por la misericordia de Yahshua para nosotros, podamos entender digámoslo así, todo este contexto de muchas cosas hermosas que Él quiso revelarnos. Por eso damos gracias, Señor, en esta noche, Padre. Damos toda rabá a ti, Yahshua HaMashiach, porque tú hoy nos volviste, Señor, y cada día tú nos hablas y nos enseñas.
aún las maquinaciones, los propósitos, las estrategias de Satanás, Padre. Te pido, Señor, que esta palabra que tú permitiste hoy yo enseñar, papá, no quede, Señor, en el corazón olvidada, sino que cada día tengamos claro, Señor, que tenemos una batalla, y es una batalla real, que lo espiritual es más real que lo de nosotros mismos, Señor, que antes que fuera creado lo visible, había un mundo invisible, Señor, que es más real que lo que vemos ahora. Te pido, ayúdanos, Yahshua, ayúdanos, Adón, Padre, a entender los propósitos y aún las maquinaciones del adversario, Padre. Te doy gracias, Yahshua, te doy gracias, Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, te doy gracias, Señor, porque tú cada día nos abres el conocimiento a la verdad, Padre. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo, como dice la Escritura. Y Noé caminó con el Eterno, y Enoc caminó con el Eterno, y el pueblo, la Quejilá de Yahweh, camina con el Eterno, Padre. Damos gracias, Señor, y bendecimos a todos los que estuvieron conectados a través de la fanpage de Restaurando las Sendas Antiguas. Bendecimos a todos aquellos que están a través de este video, que por favor, que no solamente usted se quede en esta enseñanza, sino estudie y ahonde más. Es necesario que usted entienda que no es una lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes y principados de maldad, que según Efesios 2:2, Satanás, como príncipe de la potestad del aire, está mirando y buscando a quien devorar como león rugiente. Por eso yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo todos los días esté sobre esta congregación y que esté sobre cada uno de tu pueblo, Señor. Tú no nos diste espíritu, Señor, para cegar, sino espíritu de entendimiento, Padre. Tú nos diste las Escrituras, porque sabemos que en ellas está la vida eterna, Padre. Por eso bendecimos en esta tarde a todos los que estuvieron conectados, Señor, y todos los que están en esta comunidad. Bendito te damos, Abba Kadosh, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom. Después de